Aprendo en casa. Tercer grado. Buenos días, niños, ¿cómo están? Hoy, viernes, último día de trabajo de la semana. El título de la actividad es Entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios en el área de comunicación. Nuestra meta es entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Bien, niños, para iniciar, recordemos, en las actividades que trabajamos durante esta semana, leíste un texto que mostraba cómo las plantas ayudan a cuidar nuestra salud. Conociste de qué viven las plantas y también aprendiste a utilizar estrategias de cálculo con la multiplicación en situaciones cotidianas. Entonces, ahora te pregunto, ¿qué plantas hay en tu comunidad? ¿Cuáles son sus beneficios? Para responder a estas preguntas, vamos a desarrollar esta actividad donde entrevistarás a un integrante de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad y cuáles son los beneficios que nos brindan. Para iniciar, ten a la mano tu portafolio y un lápiz o un lapicero. Tú ya sabes cómo se realiza una entrevista. En la semana 15, entrevistaste a los integrantes de tu familia con el propósito de recoger información sobre las tradiciones y costumbres de tu región. Recuerda, una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora o el entrevistador, y quien responde es la entrevistada o el entrevistado. Muy bien, ahora planifica tu entrevista. No olvides que el propósito de esta actividad es entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Ahora, inicia la planificación de tu entrevista. Para esto, en esta tabla, escribe y completa. ¿A quién entrevistarás? En este recuadro escribirás el nombre de la persona que elegiste. Puede ser tu papá, tu mamá o algún otro familiar. ¿Para qué realizarás la entrevista? Ya sabemos, para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad. ¿Cómo realizarás la entrevista? ¿Cómo crees que lo harás? Bien, llegó la hora de organizar tus ideas. Elabora el siguiente esquema y escribe en los recuadros qué variedad de plantas se cultivan en tu comunidad. ¿Qué variedades conoces? ¿Cuáles son esas plantas que crecen en el lugar donde vives? Elige la variedad de plantas de tu comunidad sobre las cuales te gustaría recoger información durante la entrevista. Luego, organiza tus ideas en este esquema para realizar la entrevista. Plantas alimenticias. Ya sabes que son todas las plantas que utilizamos como parte de nuestra alimentación. ¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? ¿Cuáles son esas plantas? Escribe los nombres de esas plantas. ¿Cómo se cultivan? Si necesitan de una semilla o un terreno o quizá en un macetero puedes plantarla. ¿Qué cuidados necesitan para su desarrollo y crecimiento? ¿Cómo tienes que cuidarla? Si necesitan mucha agua, necesitan mucho sol o son plantas de sombra. ¿Qué beneficios nos brindan? ¿Y qué uso se les da? Ahora que has organizado tus ideas al completar estos dos esquemas, prepara tu entrevista. En esta ficha escribe los datos que te pide. Iniciarás con la presentación de la persona a entrevistar. Luego escribirás el nombre de la entrevistadora o del entrevistador. En este caso, pondrás tu nombre. Luego, el nombre de la entrevistada o del entrevistado. Escribirás el tema y la fecha en la que realizas la entrevista. A continuación, viene el cuerpo o cuestionario.
según el tema que elijas para la entrevista. Aquí tienes algunas preguntas que te podrían ayudar. Puedes agregar otras de acuerdo con la información que desees averiguar. Entonces, en el cuerpo de tu entrevista, pregunta a tu familiar: ¿por qué se cultiva esta variedad de plantas en nuestra comunidad? ¿Cómo y en qué lugares se cultivan estas plantas? ¿Qué cuidados requieren para crecer y desarrollarse? ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son sus beneficios? Y para el cierre, piensa en cómo terminarás la entrevista. Muy bien, sigue con la organización de la entrevista. Debes tomar en cuenta lo siguiente: ¿cómo presentarás a la entrevistada o al entrevistado? ¿Cómo formularás las preguntas? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer a la entrevistada o al entrevistado? ¿Tomarás nota de la entrevista o la grabarás? ¿Qué harás? Antes de iniciar la entrevista, considera estas recomendaciones. Reúnete con el integrante de tu familia y explícale el propósito de la entrevista. Dile que tú asumirás el rol de entrevistadora o entrevistador y le plantearás preguntas para recoger información sobre las plantas que se cultivan en su comunidad o región y los beneficios que les brindan. Acuerda con ella o él el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y, si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidar ninguna. Intenta ensayar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Consigue los materiales que utilizarás para anotar o grabar la información que recojas durante la entrevista. Puede ser un celular, una cámara o una grabadora para grabar tu entrevista. Ahora te doy algunas indicaciones para que tu entrevista la hagas mejor. Inicia la entrevista presentando a la entrevistada o al entrevistado. Comunícale el propósito de la entrevista. Emplea un volumen de voz adecuado. Demuestra seguridad. Mantén contacto visual con la entrevistada o el entrevistado mientras brinde sus respuestas. Guíate en todo momento de las preguntas que preparaste para la entrevista. Así, mantendrás el hilo de la conversación. Formula repreguntas para ahondar en el tema que se aborda. Escucha con atención a la entrevistada o al entrevistado. Toma nota o graba las respuestas de la entrevistada o del entrevistado. Y cierra la entrevista con palabras de agradecimiento. Si ya tienes todo preparado, es momento de que empieces tu entrevista. Inicia la entrevista según la hora acordada. Saluda y preséntate. Luego, presenta a la entrevistada o al entrevistado y explica el propósito de la entrevista, que es recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad para conocer los beneficios que nos brindan. Formula con claridad las preguntas que preparaste para este momento. Anota o graba la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas son breves, amplía el diálogo utilizando repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece al integrante de tu familia por la información brindada. Luego, lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista y organízala en tu cuaderno o en hojas. Una vez que tengas la información recogida como resultado de la entrevista, compártela con otros familiares. Invita al integrante de tu familia que entrevistaste a comentar libremente qué le pareció y cómo se sintió en la entrevista. Finalizada tu entrevista, conversa en familia y motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos conocer las plantas que se cultivan en nuestra comunidad? ¿Será importante saber cuáles son sus beneficios? ¿Por qué? Recuerda, la meta a cumplir hoy: entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas
que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Si ya terminaste tu entrevista, felicitaciones, cumpliste la meta de hoy. Para finalizar, como ya sabes, tienes que reflexionar sobre tus aprendizajes del día, completando si lograste los criterios de evaluación de tus aprendizajes y qué necesitas mejorar. Esta es una autoevaluación que haces todos los días. Si escribes no en algunos casos, dialoga con un familiar para saber qué podrías hacer a fin de mejorar. Y después del diálogo, propón 2 acciones y responde: ¿cómo te sentiste al participar de esta actividad? Espero que bien. Hemos terminado, niños. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el próximo lunes.